acá estamos por comenzar a preparar esta receta. Como les comentábamos hoy, es un solomillo de cerdo que vamos a hacer con una salsa de whisky, un toque cítrico que le va a aportar el limón, y algún agente espesante para que realmente tome esa consistencia de salsa. Lo que le va a dar sabor también, y mucho sabor, va a ser que vamos a utilizar una buena cantidad de ajo, y cuando digo una buena cantidad de ajo es una cabeza entera de ajo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a comenzar a hacer esta receta es sellar la carne. Para ello tenemos que tener una ollita, una sartén con el aceite bien caliente, no demasiada cantidad de aceite, pero sí una pequeña película que cubra el fondo de la olla, esa música que viene por los vampiros. Ah, claro, no viene. Hoy los vampiros acá no llegan porque está el ajo. Y me acordé de una cosa. ¿Qué? Se murió Drácula. No te puedo Sí, claro. ¿No sabías, Rosito? No, recién me enteré. Bueno, Drácula venía para acá, venía manejando. Sí. Y pinchó. No. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Y se murió. ¿Por qué? Y sacó la llave de cruz. Bien. Anda a abrazarlo. Gracias. Anda a abrazarlo. Notable. ¿Sabés que sabía el remate, pero la manera, cómo lo contó, con una ilusión? Ah, impresionante. Barry, claro, yo lo hacía. Sí. Barry. Bueno, es viejo, pero yo tampoco no es que sea muy joven, así que el chiste... No hay chistes nuevos ni viejos, según El la público se manera. renueva, dijo ¿Cómo Mirta. lo contás y en qué situación lo contás? Bien. Usted lo contó Lo de enganché manera justo ahí con él. magnífica. Sí. Unos tiempos de comedia realmente admirables. No. Pero lo mío es más la cocina, de todas maneras. Creo que mejor te lo dejo a vos. No, eso para que nada. No. Muy bien. Yo ya fui pelando un poco de ajo. Estoy calentando un poco el aceite para que esté bien caliente. Cuestión de que la carne, al tocar esa superficie tan caliente con ese medio brazo, se selle y genere así la reacción de Maillard, una reacción que ya la han contado muchísimo, que es el proceso por el cual se caramelizan los jugos de la carne y ese exterior queda más sequito y conserva así también lo que son los jugos en su interior. Para preparar el solomillo, yo acá tengo una muestrita que dejé un pedacito. Le vamos a retirar ese tendoncito que tiene por fuera, esa capita blanca, que no es grasa, ¿no? La carne de solomillo de cerdo es una carne sumamente magra, no tiene prácticamente ningún contenido graso. Lo conseguimos en buen precio, sirve para hacer esto, sirve para hacer al horno también, podemos hacer milanesas con él, una variedad importantísima de preparaciones, pero al no tener grasa tiende a secarse, por eso si lo vamos a hacer al horno tenemos que tener en consideración de agregarle alguna salsa o de ponerle alguna materia grasa que acompañe y permita que la carne no se seque tanto. Una vez que tenemos el solomillo limpio, lo vamos a cortar en tiritas como si fuesen churrasquitos de 1 centímetro de grosor aproximadamente. Yo ya tengo uno cortado por ahí y lo que voy a hacer ahora es salpimentarlo antes de sellarlo. Entonces le vamos a poner un toquecito de sal por encima y un poco de pimienta negra recién molida. Antes de continuar, quiero agradecerle a Qué Locura, que siempre nos está mandando los mejores cortes de carne, un solomillo que está con un brillo impresionante, ya venían prácticamente limpios, yo dejé un pedacito para mostrarles, así que agradecerles a Qué Locura. Si ustedes necesitan carne y están acá en Montevideo, simplemente lo pueden conseguir llamando al 2200-8180 o al 2204-5594. Y si vos decís, ando con el celular y estoy viendo a Nilsson desde el trabajo y quiero pedir para esta noche hacer un rico asado, podés hacerlo por WhatsApp, mandando un mensaje de texto al 095-903-103 y ahí te va a llegar la mejor carne de Montevideo y del Uruguay, me atrevería a decir, que es de carnicería Qué Locura. Señor. Bueno, con la carne ya cortada, vamos a salpimentar. Voy a hacer una cantidad importante porque acá somos unos cuantos. Somos varios hoy, Sí. Y al que no le gusta la carne, creo que le gusta el whisky. Así que es más, no va yo no a lo fallar. quiero. Esta receta no falla. Me dio cosa cortarlo, ¿no tendrá su sorbito y ya? Ah, claro, ya está. Y lo que no lleva hielo la receta, ¿no? No. Hielo no le pongamos. Ni el refresco Bueno, cola, porque yo lo corto. ¿lo cortás? ¿Sí? No, y más ese whisky que trajo usted. No, que sí. si no lo cortás, Te peleas con la sombra, dice es un amigo mío. complicado, es complicado. Sí, es como un poquito intenso. Estamos buscando que durante la cocción permanezca el sabor. Bueno, la carne salpimentada, vamos a la sartén caliente. Secretito por acá, simplemente colocar la cantidad de carne que ocupe la superficie de la sartén. Si ponemos capa sobre capa, esto va a empezar a desprender líquido y en vez de sellarse, lo que nos va a pasar
es que vamos a hacer como si fuese un puchero. Va a empezar a prender agua y en vez de sellarse se va a cocinar como con el agua. Va a quedar como más firme la carne, va a cambiar la consistencia y va a cambiar el sabor también. Qué rico. Entonces, acá sellamos la carne, yo voy a poner como para cubrir la sartén y voy a seguir pelando algunos dientes de ajo. Por ahí estamos impecables. Muy bien. La tabla ya no la voy a utilizar más. Cuando nosotros estamos trabajando con carnes y verduras, hay una cosa que hay que cuidar, que es la contaminación cruzada. Por eso manipulamos la carne, la tabla o la damos vuelta o utilizamos otra o lavamos, al igual que las manos, para evitar justamente que los microbios que tenemos en las manos o el jugo de la carne contamine el resto de los vegetales. Los ajitos vamos a utilizar aproximadamente, para esta cantidad de lomo que tengo yo acá, voy a hacer un poquito más, pero en casa vamos a necesitar alrededor de una cabeza. Hay diferentes técnicas para pelar ajo, ¿no? Cuando tenemos que pelar muchísimo ajo. Una es apretarlo con la cuchilla, sacamos los dientes, vamos apretando, a ver que voy a abrir por acá, así se ve bien. Y si sacás los dientes, ¿cómo comés después? Y lo licuás. Licuadora, bastante y sorbito. Bueno, ¿sabés que estaba ahora un poquito navegando, scrolleando en las redes sociales? Y este corte de carne generalmente era para ocasiones especiales o la nobleza, ¿verdad? Y sí, estamos hablando que el solomillo vendría a ser lo que nosotros en el animal de la res, vamos a decir, en la carne de vaca, es el lomo. Es un corte magro, es un corte que es un músculo que trabaja muy poco y por eso es que la carne es tan tierna. Claro. Yo siempre comento que cuando nosotros vamos a pensar en un corte, si buscamos un corte para una cocción larga o si buscamos algo que sea sumamente tierna, la carne tenemos que pensar en el animal y que los cortes más duros están más abajo contra el piso y más lejos de lo que es la cola, ¿no? Entonces, sabemos que la mano, la paleta son duros, el pecho es duro, pero si ya empezamos a pensar en el lomo, vamos a decir en la parte de las costillas, bife ancho, bife angosto, cada vez que vamos más atrás la carne es más tierna. Tal cual. El cuarto, ¿no? La nalga, la bola de lomo, son cortes tiernos. Y lo más alejado del piso y y más alto es el lomo. El lomo se encuentra en esta parte por el lado de adentro del animal, por acá atrás, y esa parte es el corte más tierno. Entonces eso es como una referencia cuando decimos quiero hacer algo, no sé, braseado, que voy a estar cocinándolo 3 horas, bueno, pensemos en un corte un poquito más duro. Abajo, voy a hacer unos churrasquitos, voy a hacer una milanesa, bueno, pensamos en un corte que está más lejos de las manos, ¿no? De la parte delantera del animal y más atrás. Igual que el cogote, la cabeza, la carretilla, son todos cortes muy, muy duros. Nilson Russo decía que era para la nobleza, eso quería decir que era caro. Pero hoy es accesible. Ah, bueno, sí, no, y más este tipo de cortes así, que es la carne de cerdo, es sumamente accesible. Yo creo que en el mercado por 200 y pocos pesos se puede encontrar un kilo de carne que si uno piensa en un corte magro que tiene que cuidarse por algún tema de salud, esto viene bárbaro. En el mismo corte, en carne de vaca, ya cambia el precio y seguramente se triplique en cuanto al kilo, ¿no? Y está bueno que aclaraste algo que es un corte magro, porque realmente el cerdo piensa que tiene grasa siempre. Piensa que tiene grasa siempre. Sí, pero está bien y es un pensamiento que capaz que venimos arrastrando desde tiempo atrás, ¿no? Antes las razas de cerdos que se criaban eran carnes más gordas, ¿no? Incluso por el fin con el que se criaban y se consumían, que generalmente la carne de cerdo era para hacer conserva, ¿no? Para guardar cuando afuera hacían la faena, guardaban embutido. Antes no había tanto aceite vegetal como hay ahora, se consumía muchísima grasa y generalmente la mejor grasa era la grasa de cerdo. Por eso es que tenemos asociado ese pensamiento. Y así como la tecnología llega a nuestras manos a través de artefactos, la tecnología y los avances científicos también llegan a la biología y eso ha permitido que tengamos razas de cerdo, razas animales que son mucho más productivas, con menores contenidos grasos, con mayores contenidos grasos, dependiendo un poco del enfoque que se le dé. Por eso ahora los cerdos generalmente es una raza que es sumamente magra,
Si vos vas a, yo qué sé, el corte de la bondiola, podés encontrar que tiene un poquito de grasa, pero después si conseguís jamón, lo que sea, es como que la grasa no está metida dentro del músculo, es como una capa externa de grasa y eso hace que sea fácil de retirar y que puedas consumir carne sumamente magra. Bueno, acá ahora la carne la voy a dar vuelta. Lo que voy a hacer es terminar de sellar la carne y ir pelando los ajos. Una vez que tenga la carne sellada y dorada, lo que voy a hacer en esos juguitos de cocción, en ese aceite que puse al principio para dorar la carne, voy a agregar los ajos, el fuego lo voy a bajar porque el ajo si se quema va a quedar amargo, voy a dorar esos ajos y voy a comenzar a preparar el fondo de lo que va a ser la salsa donde vamos a terminar de cocinar este solomillo. Una de las cosas que lleva cuando cocinar y hacer preparar el alimento para una familia, generalmente es una acción de amor, por supuesto, pero también porque implica tiempo, ¿no? Y creo que muchas veces lo más valioso que nosotros tenemos en nuestra vida es el tiempo. Tiempo para trabajar, para dedicarle a la familia, para hacer algo que nos gusta. Tal cual. Y la cocina es una de las cosas que lleva tiempo. Ahora yo estoy dorando la carne, Rusito, y empieza a tomar un poquito de color, ¿viste? Y eso es el tiempo. Mi padre siempre decía, es amor. Obviamente cualquier tipo de plato, ¿no? Pero cuando te dan o te ofrecen un plato de monitas, es un acto de amor. Totalmente. Es un acto de amor. A mí me pasa, por ejemplo, que yo a veces, por mis actividades, estoy cocinando todo el día y llego tarde a la noche y cuando estoy cocinando como que no me da mucho apetito. Después me como una vaca entera, Me pasa eso cuando cocino, que pero llego a casa y cosa más satisfactoria que agarrar y hacer unas moñitas, ponerle un poquito de aceite y queso. Por favor. Y si, qué noble. Un huevito frito arriba, no te digo nada. Es un lujo. Y acá simplemente ahora dejar que la carne se selle bien, va a desprender un poquito de jugo, esos juguitos nos van a dar sabor y le van a dar también color a la salsa que después vamos a preparar con el ajo. Hay muchas cosas que son actos de amor, pero hay dos puntuales que me encanta, que es la cocina y la música. La música. Que una persona se siente en su cuarto a escribir para transmitirle amor a otros es impagable. Muy bien, volvemos a la cocina de la mano de esta gran artista que la verdad emociona escuchar sus canciones. Y acá nos emocionamos con el olorcito a ajo que está empezando a desprender este fondo de cocción donde sellé la carne y ahora con el fuego bajo doré los ajos. Como ven, ese es el color que tienen que tener. No nos podemos pasar. El ajo si se quema empieza a quedar amargo y ese amargor se transmite después a la salsa que vamos a preparar. Una vez que sellamos la carne, el solomillo de cerdo, doramos muy bien los ajos, lleva bastante cantidad de ajo, que es lo que le va a dar el sabor junto con la carne y el whisky a la salsa. Una vez que doramos los ajos, si vemos que nos faltó un poquito de materia grasa, que el aceite se fue junto con la carne que doramos, agregamos un poquito más de aceite, doramos los ajos, reincorporamos nuevamente el solomillo de cerdo que habíamos salpimentado previamente, ¿no? Incluso si vemos que hay alguna piecita que está bien cocida, bien dorada, probamos que esté bien de sabor, porque la carne en sí necesita que tenga condimento, por eso la necesidad de ponerle tanta cantidad de ajo que va a elevar sin duda todo lo que es la preparación. Bueno, damos una movidita ligera, veloz, para que el ajo levante y no quede en el fondo de la olla y se siga quemando. La carne va a empezar nuevamente a calentarse, va a desprender un poquito más de jugo, sumado al fondo de cocción que había quedado en el fondo de la sartén con el sabor del ajo, va a ser una salsa que va a quedar deliciosa. Una vez que tenemos la carne, vamos a incorporar el whisky. Como les decía, puede ser whisky, puede ser brandy, puede ser coñac, puede ser, si no tenés ninguna de estas cosas, simplemente un vino blanco, el que tengas, que no sea dulce, por supuesto, y con eso vamos a formar la salsa. Agregamos el whisky, vamos a mover nuevamente para que el sabor se impregne y que desprenda todo ese aroma a la cebada, ¿no? a ese tostado que tiene el whisky. Ahí se incorpore con la carne. Vamos a cocinar la carne, la vamos a terminar de cocinar con el whisky, le vamos a agregar caldo, puede ser caldo de pollo, caldo de ave, caldo de carne, caldo de verduras. Por ahí,
no es necesario agregar demasiada cantidad, simplemente como para que la carne quede sumergida en el caldito. Acá no vamos a hacer un puchero, vamos a, con este caldo y este whisky y los fondos de cocción, lo que vamos a lograr es una salsa. Para darle un toque un poco más ácido, vamos a agregarle por acá jugo de medio limón. No mucho más. Con el jugo de medio limón vamos a estar bien. Esto le va a dar un toque cítrico que le va a ir muy bien, porque un poco va a bajar un poco ese aceitito que nosotros utilizamos para cocinar, le va a bajar el contenido graso y va a limpiar la boca. Además que va a ir muy bien con la preparación. Acá, ahora lo que voy a hacer es agregar el jugo de limón, con cuidado de que no caigan semillas. El otro paso es incorporar un elemento para que se forme la salsa, porque acá estamos hablando que tenemos caldo, tenemos whisky y tenemos jugo de limón, pero no tenemos nada que espese. Para espesar vamos a agarrar media cucharada de fécula de maíz, la vamos a desleír con un poquito de agua y con esto se la vamos a agregar aquí a la carne cocinándose y vamos a dejar que se forme la salsa, 15-20 minutos de cocción y esto va a estar que es una maravilla. A último momento, cuando vaya a retirar para servir junto con las papas fritas, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de ralladura de limón que le va a dar un toque más fresco aún y va a quedar espectacular. Sacamos la foto de este plato tremendo. Vamos, Marian, ¡Qué bárbaro! Ya estamos en los descuentos. Casi choco. Qué grande, Nilson. Gracias, Nil. No, por favor, un placer siempre.